Breakers o interruptores automáticos. Los breakers o interruptores automáticos son aquellos dispositivos de protección que se instalan en los tableros de distribución de circuitos eléctricos en redes residenciales, comerciales e industriales. Existe una gran variedad de tipos de breakers para baja tensión. Los más usados en nuestro medio son los breakers tradicionales térmicos de tipo enchufable y los breakers termomagnéticos del tipo riel omega, también conocidos como riel DIN. Su función primordial corresponde a la protección de eventos que puedan sucederse en las redes que se requieren proteger por efectos de sobrecarga o sobretensión. Y la diferencia entre los tipos de breakers corresponde fundamentalmente a la eficacia de la protección que ofrece cada uno de ellos, como consecuencia de la tecnología con que fueron desarrollados. Los breakers del tipo enchufable provienen de la tecnología americana y sus características técnicas están definidas por las normas ANSI. Los breakers del tipo riel omega provienen de la tecnología europea y sus características técnicas están definidas por las normas DIN. La eficacia en la protección está determinada básicamente por las siguientes variables: capacidad de ruptura por sobrecarga, capacidad de ruptura en cortocircuito, velocidad de interrupción del circuito medio en milisegundos, de acuerdo al tipo de curva para la cual el breaker haya sido fabricado. Para el caso particular de nuestro mercado, los más usados en protección de redes internas corresponden al breaker con curva de disparo tipo C. La tecnología de los breakers del tipo enchufable incluye un dispositivo térmico de disparo reactivo que responde a los eventos que percibe con tiempos de disparo que pueden llegar hasta 60 segundos, 1 minuto. La tecnología de los breakers de tipo riel omega incluye 2 dispositivos de disparo, un dispositivo térmico similar al de los breakers enchufable, pero con tiempos de disparo inferiores, entre 10 y 15 segundos. Y otro dispositivo magnético de disparo activo, accionado por una bobina que responde a los eventos específicos de cortocircuito, con tiempos de disparo de entre 5 a 20 milisegundos, para curva tipo C. Estas ventajas comparativas permiten concluir claramente que el breaker del tipo riel omega de tecnología europea ofrece mayor eficacia en la protección de un circuito eléctrico de baja tensión. La capacidad interruptora de protección de cortocircuito varía de acuerdo a las condiciones de la red externa, de las características de la subestación, de la potencia e impedancia del transformador y de la distancia a la cual se instale el tablero de distribución de redes internas. Esto significa que existen diversas variables que determinan los niveles de cortocircuito de los distintos puntos críticos de una red, por lo que se hace indispensable que el diseñador de la red calcule los niveles de cortocircuito en cada punto crítico. Esto con el objeto de determinar con exactitud las características de protección que se requieren en cada punto. Por costumbre de consumo o por parámetros predeterminados por herramientas de diseño, hemos caído en el paradigma que la protección de cortocircuito para redes internas no debe ser inferior a 10 kA, pero las condiciones actuales de reducción en la demanda producto de la masificación del uso de gasodomésticos ha contribuido en gran medida a reducir la demanda de energía y por ende se ha reducido considerablemente la capacidad o potencia en kilovatios de energía instalada, reduciendo asimismo favorablemente los niveles de cortocircuito en todos los puntos de la red. Este efecto incide en la capacidad de protección de los breakers, que puede reducirse hasta 3 kA, representando una gran economía en los interruptores de protección, logrando un enorme beneficio económico, particularmente en proyectos de vivienda BIS y VIP. Este efecto de reducción de costos en los breakers podría compararse con el concreto. Existen concretos de 10.000 libras, necesarios para estructuras muy críticas, pero también existen concretos de 3.000 libras utilizados en estructuras de menor exigencia. La capacidad de resistencia de los concretos está determinada por las características de la estructura y se aplican según el cálculo específico que hace el diseñador. Lo mismo sucede para las redes eléctricas, solo que el diseñador debe hacer el cálculo que permita especificar el breaker con la protección apropiada. Esta economía es muy importante. No renunciemos a ella. Breaker interruptor automático del tipo riel con protección residual o diferencial.
El interruptor automático con protección residual sustituye íntegramente la función de protección de falla a tierra que ofrece el tomacorriente GFCI, además de incluir dispositivos de protección contra sobrecarga y cortocircuito, resultando este dispositivo mucho más eficaz por las variables de protección, además de ser más eficiente desde el punto de vista de costos. El aspecto físico de un breaker de protección residual corresponde aparentemente a un breaker de dos polos, pero en realidad es porque una entrada es para la protección del neutro y la otra para la protección de la fase. Este breaker ofrece ventajas comparativas que se traducen en beneficios para el constructor y para el usuario final, y que corresponde a los siguientes aspectos. Por estar instalado desde el tablero de distribución, la protección integral se obtiene para todo un circuito que involucre varios tomacorrientes. Los tomacorrientes que se instalen en este circuito específico corresponden a tomacorrientes estándar, que quedan operando con protección de falla a tierra, diferencia residual, logrando una importante economía por reducción de costos. Para la instalación de un breaker de protección residual, la línea de neutro que va al circuito de distribución se conecta primero al breaker residual a través del borne superior, especificado para la línea de neutro INI. De igual manera, la línea de fase va al borne superior correspondiente. Las líneas que finalmente van al circuito de instalación corresponden a la fase y al neutro, que se conectan a los bornes inferiores del breaker residual. El hecho que el breaker, interruptor automático, vaya instalado en el tablero de riel requiere de dos posiciones adicionales en el tablero y representa de por sí una protección para el dispositivo, dado que el tablero de distribución se instala en una zona que no está expuesta a ambientes húmedos o al ingreso directo de agua, como sí sucede con los tomacorrientes GFCI. Además, el tablero está provisto de una tapa o visor de acrílico que brinda protección al ingreso accidental de agua, polvo o una posible activación accidental de los interruptores automáticos de protección.